Días, estimado compañero y profesor. En este video se describirá el perfeccionamiento de la política antiinflacionaria chilena durante los periodos de tiempo entre 1990 y 2004, en donde se pone en marcha estas políticas antiinflacionarias dando resultados positivos, bajando considerablemente el porcentaje de inflación que ocurría en Chile durante los periodos de tiempo pasados. Primeramente, antes de pasar a describir estas políticas antiinflacionarias, es importante tener en cuenta conceptos que nos ayudarán a comprender en mejor medida estas políticas, además de exponer quiénes y de qué forma combaten la inflación. ¿Quiénes? Banco Central chileno. En el contexto chileno, el ente que se encarga de estabilizar la economía es el Banco Central de Chile. Este es un organismo autónomo y de rango constitucional de carácter técnico que tiene por objeto velar la estabilidad económica. Y específicamente, ¿qué trata de estabilizar? Bueno, este ente estabiliza la inflación. ¿Y qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado de los precios y los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Debido a que estos conceptos ya fueron esclarecidos, nos adentraremos a las interrogantes de qué forma se combate la inflación. Y la respuesta es por medio de las políticas antiinflacionarias. Como su nombre bien lo dice, estas políticas son decisiones unánimes que se han tomado en torno a la problemática de la inflación. En este caso, la antiinflación es un agente por el que se intenta evitar la proximidad y o evolución de la inflación, generando cambios progresivos en el ámbito económico. Teniendo en cuenta estos conceptos, pasamos a las dimensiones y o pilares que componen la política antiinflacionaria chilena. Son tres los pilares para que la inflación no se dispare y se comprometen a regular la estabilidad de la economía y el estado de la inflación del índice de precios al consumidor. Estos se resumen en una meta de inflación, un superávit estructural y un tipo de cambio flotante. Partamos con la meta permanente de inflación. Este pilar consiste en que el Banco Central de Chile estructura su política monetaria en un marco conceptual de metas de inflación, que se complementa con un régimen de tipo de cambio flexible. Este incorpora el compromiso de utilizar los instrumentos para que la inflación anual del IPC se ubique la mayor parte del tiempo en torno al 3%, con un rango de tolerancia de más o menos un punto porcentual. Durante el año de 1999, el Banco Central fue cuando modificó este porcentaje para evitar una política demasiado activista con la tasa de interés. Este compromiso se orienta a las expectativas de los agentes económicos y transforma el centro de la meta en el ancla nominal de la economía. La tasa de política monetaria es el principal instrumento que utiliza el Banco Central para lograr la meta de inflación. Su nivel se decide en la reunión política monetaria que se realiza 8 veces al año. Siguiendo con el siguiente pilar correspondiente a la política fiscal que persigue el superávit estructural. ¿A qué se refiere? La vigilancia y control del déficit y el superávit estructural residen especialmente en que funciona como una herramienta del Estado dentro del ámbito de la sostenibilidad económica y el buen funcionamiento de las finanzas públicas. En ese aspecto sirve también para analizar el manejo que los responsables políticos hacen de sus políticas fiscales y monetarias, ya que si existe déficit habitualmente es de muy necesaria corrección e importancia para una economía. En cambio, si existe superávit estructural, significa que las finanzas públicas están siendo sostenibles. El último pilar, correspondiente al sistema libre de flotación cambiaria, se refiere a el tipo de cambio se establece por el libre juego de la oferta y la demanda de divisas correspondientes. En este sistema no hay paridad oficial de las diferentes monedas respecto al dólar o a cualquier otra moneda. Las cotizaciones fluctúan y los desajustes producidos por desequilibrios externos se corrigen con variaciones en los tipos de cambio. Sin embargo, en la práctica, lo habitual es lo que se denomina flotación sucia. Es decir, que los bancos centrales intervienen para que los tipos de cambio se adecuen a los niveles deseados comprando o vendiendo divisas contra su moneda nacional, si se desea que ésta no se desprecie sustancialmente. El éxito de la política antiinflacionaria chilena. El presente gráfico fue extraído del texto Economía para Todos del autor Carlos Massad, el cual cita lo siguiente respecto al gráfico. Muestra el éxito de la economía antiinflacionaria chilena. La tasa de inflación se ha reducido casi un 30% en 1990, a cifras cercanas al 2% en 2003, manteniéndose permanentemente muy cerca de la meta. Con ello, se abrió un espacio para que el Banco Central redujese su tasa de interés de política monetaria. Ya en el capítulo anterior se hablaba de la tasa política monetaria, la que a mediados de 2004 registraba niveles históricamente bajos de 1,75%.
En esta instancia, Chile se solidificó, ya que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en años anteriores tomaron medidas y emitieron a los bancos la autorización para que estos cuidaran de no exponerse demasiado a tales fluctuaciones, por lo cual también autorizaron para que los bancos pudieran realizar operaciones que les permitiese cubrirse de tales riesgos. Una de las medidas más significativas y de aporte fue la puesta en práctica de una política libre de flotación cambiaria con intervenciones muy ocasionales del Banco Central comprando o vendiendo divisas, solo en circunstancias excepcionales que apartarán fuertemente su precio de los niveles de equilibrio de largo plazo. Como conclusión, a modo de síntesis, se puede concluir que este trabajo cumplió con su propósito principal, que era el de describir acerca de la política antiinflacionaria, contextualizándolo a nivel país, describiéndola y mencionando su composición, esclareciendo sus bases y funcionalidad en el ámbito económico, exponiendo información encontrada en fuentes bibliográficas comprobables y su naturaleza teórica empírica. Se puede concluir que es una medida que funciona como una forma de ayuda para combatir la inflación gracias a las políticas tomadas por el Banco Central, ya que estas han dado fruto en su labor de no hacer que la inflación se eleve considerablemente. Muchas gracias por su atención y por tomar atención a este video. Gracias.